Hola, bienvenidos al Cronista de la Corte y bienvenidos también a esta nueva sección. Como realizar los documentales que estoy haciendo, el primer capítulo del primer documental, que es ya está en el canal, que trata sobre la princesa María Antonia de Nápoles, y ya en breve empezaré a grabar el segundo capítulo sobre esta princesa. Es algo laborioso, sobre todo de montar. Yo estaba pensando en abrir una nueva sección donde colgar vídeos más sencillos, más simples, para que no haya un espacio de tiempo tan largo entre capítulo y capítulo. Y comentándoselo aquí a Ricardo, pues él me dio la idea de que podríamos empezar a hablar de un libro que escribí junto a mi buen amigo Ricardo Mateo Sainz de Medrano, sobre, bueno, que se titula Las cuñadas de Isabel II, las infantas más raras que ha dado España, y como Ricardo Sánchez Silva se lo está empezando a leer, pues bueno, él me propuso hacer distintos capítulos sobre los distintos personajes o protagonistas de este libro. Y bueno, pues aquí estamos, así que os presento a Ricardo. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Jonathan. Hola a todos, soy Ricardo Sánchez Silva y como muy bien dice Jonathan, pues le propuse hacer esta serie en la que vamos a hablar pues de varios personajes y cómo empecé a leer el libro Las cuñadas de Isabel II, las infantas más raras que ha dado España, que me llamó tanto la atención este título, pues le propuse hacer algo para hablar un poquito, ¿no? Del contenido de este. Pues y aquí estamos. Quiero darte las gracias por haber accedido a esta propuesta y por invitarme a este primer episodio. Bueno, a ti por venir. Pues empezamos. Venga. Quería preguntarte, antes que nada, Ujú. ¿por qué escribisteis este libro, Ricardo y tú? Bueno, yo soy muy desordenado y muy desorganizado. Entonces, dentro de mi pasión, que son las casas reales, las casas aristocráticas, su historia, yo empecé a acumular un montón de cosas. Entonces, pues bueno, cartas, memoriales, anotaciones, libros, recortes de prensa, etcétera, etcétera, de un montón de personajes. Y bueno, un día que Ricardo, un agosto, creo que era agosto, que Ricardo pasó por Sevilla, yo antes vivía en Sevilla, quedamos a tomar café en una mañana que eso era el Sáhara, porque hacía un calor bestial, y salió el tema de conversación y bueno, yo le dije que yo tenía algunas cosas de estas infantas y él planteó hacer algo, o sea, ordenar todo esto que yo tenía, buscar entre los dos más información, crear un esqueleto coherente y hacer algo de estas infantas porque eran infantas muy desconocidas y de las cuales no había nada escrito. Él hacía mucho tiempo había hecho una conferencia sobre ellas, pero había información muy escasa, muy contradictoria. Entonces, bueno, pues decidimos hacer algo y Ujú. ese es el libro. Vale. Y cuéntame, ¿cómo has llegado hasta Ricardo? Bueno, yo llegué a Ricardo hace, yo lo conocí, digamos, conocer su nombre, hace muchos años. Yo tendría unos 6 7 años. Mi madre estaba, bueno, había dado a luz hacía muy poquitas horas a mi hermano mediano y yo estaba en la sala de espera del hospital allí en Tarrasa, en Barcelona, y mi abuelo estaba en la sala de espera conmigo y él estaba leyéndose un libro que Ricardo había publicado por aquellos años, que eran Los infantes desconocidos de España. Ujú. Y casualmente mi abuelo, se estaba empezando a leer el capítulo del infante don Francisco de Paula, el padre de estas infantas. Y él lo leyó en voz alta para mí, o sea, para que yo también me enterara. Así llegué al infante don Francisco de Paula y así llegué
a conocer el nombre de Ricardo. Luego, cuando yo ya me trasladé a Málaga, ya empecé a estudiar historia y tal, bueno, pues Ricardo es un referente en la historia de la realeza española, en el estudio de historia de la Ujú. realeza española. Y yo a él llegué, digamos, lo conocí en persona en Sevilla, mucho tiempo antes de este episodio que te he contado del café. Y lo conocí por un tema completamente distinto, no tiene nada que ver con los Borbones, sino con la dinastía de los Romanov. Ujú. Yo a él lo conocí, o llegué a él, mejor dicho, por el asunto de la misteriosa leyenda de Anastasia, de la gran duquesa Anastasia de Rusia. Pues así, a través de ese tema que también nos fascina un poco a los dos, somos un poco anastasistas, Ujú. pues a partir de ahí fue como lo conocí ya en persona. Y a partir de ahí pues tenemos una amistad hasta ahora y que se ha complementado mucho escribiendo el libro de las cuñadas. Muy bien, y antes de adentrarnos en el mundo de las infantas más raras que ha dado España, ¿tenéis algún otro proyecto en manos del que quieras, no sé, comentar un poquito? Bueno, algo hay. Algo hay, no quiero adelantar mucho, Ujú. pero algo hay referente de forma secundaria a estas infantas. Vale, pues entonces próximamente veremos resonando Próximamente, de nuevo el nombre de Jonathan y de Ricardo Mateos, ¿no? sí, sobre un personaje relacionado con estas infantas, fascinante, complicado, pero muy divertido también. Muy bien, pues estoy deseando que salga algún tipo de información más o que me lo vayas contando. Tú sabrás, yo ahí te lo dejo. Yo te iré contando. Y bueno, pues como sabes, yo empecé a leer el libro de las cuñadas hace poco Ujú. y por mi acento de Toledo, pues ya te habrás dado cuenta que soy español de pura cepa, ¿no? Así Ascendencia. que yo de historia de España pues conozco muy poco o nada. Te puedo decir que lo último que me enganchó a la televisión en estos últimos meses fue la serie documental de la Reina Sofía y la del rey Juan Carlos I. Pero Ujú. claro, chisme puro y eso es lo que engancha, ¿no? Pero con respecto a vuestro libro, a las infantas, pues yo cuando te propuse hacer este tipo de episodios, ¿no? Em, y tú me dijiste que sí, que lo podríamos hacer, yo empecé a apuntar algunas cosas que yo pues entiendo que, y viendo por lo que escribís en el libro, está todo muy bien explicado, con bastante detalle Ujú. y se hace bastante ameno leerlo. De todas formas, hay cosas que siempre se quedan en el tintero, ¿no? Siempre. Nunca mejor dicho. Y bueno, pues sí, tengo aquí una serie de preguntas que me gustaría hacerte Vale. para que, bueno, pues me hables un poquito más y así también animar a la gente que nos esté viendo a, bueno, si no han leído el libro, bueno, pues Que lo que los lean. invitemos a leerlo y Claro. los que lo han leído, pues que si les quedó alguna duda, pues que puede que algunas de estas preguntas pues les aclaren esas dudas, ¿no? Vale. Y empezamos hablando de Francisco de Paula. Ujú. El padre. Este señor, ¿no? Este infante era, Ujú. es el que aparece en el cuadro que pintó Goya, ¿no? La familia de Carlos IV, ¿verdad? Sí, el infantito de Goya. Es Ujú, el niño rubio pequeñito que sale justo en el centro, en mitad de los padres. ujú, Ese cuadro a mí es un cuadro fascinante, a mí me encanta. El problema que tenemos en España es que la historiografía han contaminado mucho los hechos. ujú, Entonces, depende de cómo tú leas, depende de lo que leas, así absorbes esa información y así interpretas y así ves. Entonces, toda la propaganda y toda la leyenda negra alrededor de María Luisa y Carlos IV y alrededor de todo ese reinado, que fue catastrófico por otro lado también, hace que veamos ese cuadro, por ejemplo, como un cuadro donde se ve la decadencia,
española, la decadencia de la monarquía española, porque siempre se tiende a comparar con el cuadro de la familia de Felipe V. No obstante, yo no lo veo así. Yo veo un cuadro completamente realista, es decir, eran así, físicamente eran así. Yo no creo que Goya los photoshopeara en absoluto. Y ahí se ve pues una María Luisa poderosa e imponente en el centro, como era ella, y fíjate que a su lado, bueno, ella está rodeada de dos niños. Por un lado está la infanta María Isabel, que es la hija, mujer más pequeña, y por otro lado está el infante Francisco de Paula, que es el hijo varón más pequeño. Y es el único, si nos fijamos bien al ver el cuadro, que de una forma u otra está tocando a los dos padres, es decir, está tocando a los reyes. Eso puede indicar que como era el más pequeño, también era el más mono, ¿no? El más cuco, y también el favorito de María Luisa Carlos IV, porque es el único. Ella está tocando, o sea, María Luisa está tocando a su hija pequeña, pero también está tocando a Francisco de Paula, y Carlos IV también está tocando a Francisco de Paula. Es decir, es el único de los personajes que, digamos, el único de los hijos que están tocando a los padres, puede ser en calidad de favorito. Vale, sí, yo también tengo esa sensación, ese simbolismo de favoritismo está muy bien retratado por Goya en ese cuadro, pero me comentas que, bueno, pues que Francisco de Paula está tocando a su madre, ¿no? A la gran María Luisa, em, y a su padre, a Carlos IV. Pero está esa leyenda negra en la que ponen en duda la paternidad, ¿no? de Carlos IV con respecto a Francisco de Paula. Incluso hay gente que defiende que el verdadero padre de Francisco de Paula es Manuel Godoy. Al final, ¿quién es el padre? ¿Tú qué crees? ¿Quién es? ¿Es Godoy? ¿Es Carlos IV? Hombre, esto es una prueba de ADN, una prueba genética, a resolverse no se puede resolver. No obstante, yo no creo para nada ni que Manuel Godoy fuera amante de María Luisa, ni que Manuel Godoy fuera padre de Francisco de Paula. Mira, aquí pasa lo que hemos hablado antes, la historiografía, la leyenda negra alrededor de los personajes. ¿Qué ha sucedido aquí? El periodo en el cual nace Francisco de Paula, él nace en 1794, un año después de haber guillotinado en Francia a Luis XVI y a María Antonieta, y unos pocos años antes de que un don nadie como Napoleón se convierta de golpe y porrazo en el amo del mundo, en el amo de Europa. Entonces, claro, es un contexto malísimo para las casas reales y se inicia, un poquito antes, se inicia una propaganda revolucionaria que ataca a todas y cada una de las casas reales. La reina, bueno, la princesa de Gales, ¿no? O, digamos, la princesa regente del Reino Unido, porque estaba Jorge III, al que llaman el loco, estaba incapacitado y la regencia la tenía su hijo. Esa mujer es atacada, la duquesa Amelia de Parma, la reina María Antonieta de Francia, Carolina de Nápoles, por supuesto María Luisa. Son todas unas mujeres que son atacadas y vilipendiadas desde el sexo, y yo dejo aparte los otros países, pero aquí en España eso nos encanta. Nos encanta porque, bueno, hoy en día no podemos decir que mi vecina del tercero es una prostituta, pero sí podemos decir que María Luisa es una prostituta, María Luisa de Parma. Eso nos encanta. Vomitamos la misoginia para allá, para ellos. ¿Cómo crees que todos estos programas supuestos del corazón aguantan tantos años en la televisión? A nosotros nos gusta el chisme. Sea verdad o mentira, a nosotros nos gusta despotricar de los demás. Nos encanta. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Aquí se han tomado todas las habladurías y todas las leyendas o rumores que había alrededor de María Luisa. Hay escritores, como por ejemplo el marqués de Villaurrutia, lo hizo a principios del siglo XX. Balanzó también lo hizo, también cometió ese error de agarrar todo esto, tomarlo como cierto, y hay muchos escritores, algún que otro historiador, que sin necesidad de ponerse a investigar, sino copiando de ahí, pues ha ido dándolo como una verdad absoluta. Y aquí nos encontramos con diversas incoherencias que la gente se las salta, porque precisamente en
la presentación del libro de las cuñadas de Isabel II en Madrid. Vino una aristócrata, bueno, vinieron varios aristócratas, pero una en concreto, aunque no puedo decir el nombre, se me acercó con la pantalla en el móvil, y en el móvil ya había buscado la imagen de Wikipedia de Godoy. Y me dice, mira, mira cómo se le parecía a Francisco de Paula. O sea, estas familias que se supone que tienen que verlo todo de otra forma, cuando la propaganda revolucionaria afectó también a la aristocracia española, porque en aquella época la duquesa de Alba y la duquesa de Osuna de aquel momento tienen una historiografía negra a su alrededor que es bestial. Pues estas familias que tendrían que haber aprendido de eso no han aprendido y repiten. ¿Y qué sucede aquí? Nos encontramos con gente que dice sí, sí, porque Lady Holland dijo que Francisco de Paula era el infante del indecente parecido. ¿Quién era Lady Holland? Muchos autores dicen la mujer del embajador británico. No, no, no. Esa mujer había venido aquí a España con su marido, Lord Holland, que estaba enfermo, hicieron un viaje de salud, una mujer, el turismo sanitario de la época, una mujer, un matrimonio tremendamente napoleónico, que no conocían de nada a la familia real, vieron un par de veces a la reina María Luisa, un par de veces al infante. Ella anotó en su diario eso, que recogía los rumores de los mentideros de la corte. Nada más. Eso digamos, esa frase del indecente parecido, la historiografía la ha absorbido y se la ha quedado como propia. Luego, ¿qué más te defienden? No es que cuando las Cortes de Cádiz cogen a Francisco de Paula y lo apartan de la sucesión al trono porque era hijo de Godoy. No, las Cortes de Cádiz en ningún momento dijeron que... Porque ya no sería la primera vez que se hacía eso, que se apartaba a alguien de No, claro que no era la primera vez, pero no ven el contexto, no ven que no es al único que apartan, porque por ejemplo a su hermana, a la infanta María Luisa, también la quitan de la sucesión al trono. Y su hermana era bastante mayor que él y había nacido muchísimos años antes de que Godoy llegara a la corte. Así que María Luisa no era hija de Godoy. La apartan al infante Francisco de Paula porque en el exilio pues estaban bajo las garras de Napoleón y no querían a un hipotético heredero controlado por Napoleón. Pero luego, si nos vamos más y nos centramos en la parte del exilio, María Luisa de Parma, su madre, quiere casar a Francisco de Paula con Carlota Godoy, hija de Godoy. Claro, si fueran hermanos, ¿cómo podrían casarse? Claro, ahí ya podemos decirnos que María Luisa pues era perversa, malvada, maquiavélica y no tiene ningún tipo de concepto moral, cosa que es imposible porque esta gente estaba educada en los cánones más estrictos de la religiosidad, la moral y el catolicismo, que era como debía ser en aquel momento. Entonces María Luisa podía ser como fuera, pero no no iría a casar a dos hermanos. ¿Qué hace la gente cuando se entera de todo esto? Lo obvia. Que dicen, vale, vale, pero era hijo de Godoy. No, de Godoy no era hijo. Yo no puedo certificar que fuera hijo de Carlos IV. Aunque, ya que hablamos de parecidos, si cogemos una foto, que no retrato, sino foto, de don Francisco de Paula, ya mayor, se parece un montón a Carlos IV y se parece mucho a su abuelo Carlos III con barba. Una barbaridad. Si nos ponemos así, mira. Pero bueno, vale, no podemos certificar que fuera hijo de Carlos IV. Pero tampoco podemos certificar que fuera hijo de Godoy. No, yo lo niego. Yo niego rotundamente que fuera hijo de Godoy. Muy bien, muy bien. Me hablabas del exilio. Pues es verdad que la familia fue exiliada y fue después del 2 de mayo. Del 2 de mayo. Yo conocí la figura del infante de Francisco de Paula en Madrid, porque como sabes, yo viví 10 años en Madrid y bueno, aunque yo nunca fui un gran conocedor de la historia y una persona muy interesada en saber demasiado, había gente con la que hablaba, con amigos, que le llamaban el infante del 2 de mayo. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué le llamaban el infante del 2 de mayo? Porque tiene nombre y apellidos. Claro, lo que pasa que la historiografía lo ha visto, parte de la historiografía, no toda, pero parte de la historiografía lo ha visto como el iniciador del 2 de mayo. Porque claro, ¿qué sucede con el infante Francisco de Paula en ese momento? Él tendría unos 13, 14 años más o menos. Estamos en 1808, las tropas francesas, las tropas napoleónicas habían invadido o estaban en el proceso de invasión de España. Fernando VII, Carlos IV, bueno, casi toda la familia real española estaban en Bayona
aquí en Madrid estaban solamente el infante Antonio Pascual como líder de la regencia, ¿no? Como digamos que se queda como regente del reino, o encabeza la regencia Ujú, que había dejado Fernando VII, mejor dicho. Estaba la infanta María Luisa, antigua reina de Etruria con sus dos hijos muy pequeños, ujú, y estaba Francisco de Paula. Claro, cuando empieza a acercarse todo esto a Madrid, hay un miedo porque bueno, se quieren llevar a los infantes a Bayona, quieren apartar a todos los Borbones hasta Bayona. Hay que tener en cuenta que Francisco de Paula en aquel momento era el depositario legítimo de los derechos a la corona. ujú, No sabíamos muy bien qué le había pasado a los reyes Carlos IV y Fernando VII en Bayona, ni tampoco al infante Carlos María Isidro, que también estaba allí. Por lo tanto, Francisco de Paula era un hipotético heredero al trono en el caso de que a sus hermanos y a su padre le sucediera algo. Entonces tenía que estar protegido y su tío, el infante Antonio Pascual, así lo intentó y no quiso que los sacaran, no quiso que mm, los sacaran de Madrid. ¿Qué sucede? Bueno, la autoridad en aquel momento pues era más francesa que otra cosa mm, y deciden sacar a los infantes para afuera. Sale su hermana María Luisa con los dos niños y el pueblo ni se inmuta. Claro, tú imagínate que toda la plaza de Oriente 2 estaba rodeado de gente, de madrileños viendo aquel espectáculo. Pero empieza a salir el infante Francisco de Paula. Yo imagino que al ver todo aquello se aturulló y le dio como una ansiedad. ¿Por qué? Porque empezó a llorar. Eso ujú, está atestiguado en las crónicas. Él empezó a llorar y bueno, ahí alguien de la marabunda de gente que había allí grita que se nos lo llevan. Entonces, al grito de que se nos lo llevan, se inicia, según la historiografía, o según parte de la historiografía, el levantamiento del 2 de mayo. Es decir, el pueblo de Madrid se alza contra el invasor francés. Inmediatamente al infante lo meten dentro para protección, dentro del Palacio Real. Intentan que él salga a los balcones para calmar a la ujú. multitud, para que lo vean vivo y que vean que no ha pasado nada, pero es peor, porque ese niño con un ataque de ansiedad Claro. bestial, al ver todo aquello, sale al balcón, lo ven llorando, más la gente se enfurece, pues porque Ujú, querían proteger al infante. Y bueno, pues ya de madrugada sí que lo consiguen sacar. Por eso lo llaman el infante del 2 de mayo, porque si no es el protagonista principal, porque no es ujú. el protagonista principal, porque el protagonista principal del levantamiento del 2 de mayo no podemos olvidar que es el pueblo, pero él, bueno, pues fue uno de los protagonistas que hubo allí. Por eso lo llaman así. Ah, muy bien. Siguiendo con el exilio, esta gente se fue a Roma, ¿no? Primero estuvo en Francia, estuvieron en Compiègne muy poquito tiempo, luego Marsella, por la zona de Marsella, Niza y Ujú. tal, y luego, creo que fue en 1811, 1812, llegaron a Roma, la ciudad eterna. Pobre Francisco de Paula, porque ahora que, bueno, pues hace más o menos 2 semanas he visto el primer capítulo de tu serie documental de María Antonia, la princesa olvidada, que está muy bien, la verdad que Gracias. está muy interesante, se hace muy corto. Em, pues tú ahí describes a María Luisa como una mujer con un carácter que Oh, era imposible de dominar. Era esa una mujer mujer con un carácter muy marcado. Claro, ¿y esto cómo le afecta a Francisco de Paula? lo castró. Francisco de Paula fue un niño castrado, y eso se ve a lo largo de su vida. Una persona que va por ahí un poco. María Luisa era una mujer poderosa, Ujú. una mujer fuerte, una mujer indomable. Voy a beber agua, ¿vale? Tranquilo, bebe, bebe. Una mujer fuerte, indomable y una mujer que, desde luego, en el exilio tuvo un peso muy fuerte en Francisco de Paula. Ujú, Francisco de Paula hay que tener en cuenta que se va de aquí con 14 añitos en un proceso, en un momento crucial para su proceso de maduración como individuo, como adolescente, que eso ha ocurrido siempre, o sea, eso ocurre ahora, la gente era, o sea, los adolescentes hoy en día con 14 años, pues son, hay que saber llevarlos, en aquella época igual, igual. y más con una madre como esta. Entonces, allí en el exilio, él, yo creo que intentó salir un poco
de todo aquel embrollo que tenía que ser el Palacio Borghese y el Palacio Barberini, que fueron los dos palacios donde él vivió. Y por eso él, pues bueno, pues él decía, en un momento dado, él quiso seguir la carrera eclesiástica, quiso ser sacerdote, se llegó a tonsurar, vistió los hábitos franciscanos, todo esto, pero eso él lo veía como método de escape, porque él luego, más tarde, llega a confesar a su hermano Fernando en cartas que él no quiere ser sacerdote, ni quiere un cardenalato, ni quiere el arzobispado de Toledo, él no quiere nada. Él, bueno, él luego dice que quiere ser militar. O sea, lo que hace es buscar vías de escape para salir de todo aquel embrollo, porque no sabía dónde salir, no sabía cómo salir de allí. Aquello tenía que ser tremendo. Y más él, que había heredado ese famoso y reconocido frenesí sexual de su bisabuelo Felipe V, pues bueno, él llega un momento que, ahí tan constreñido como estaba, tan controlado, tan, bueno, tan encerrado sobre sí mismo, distintos mecanismos de escape, uno de ellos, el sexo. Y termina manteniendo relaciones sexuales, reconducido por uno de su servidumbre, que se llamaba Francisco Arana, que era una especie de secretario, entre comillas, no un secretario oficial, sino más bien un secretario oficioso. Lo reconducen, hay un poco, con mentiras y medias verdades y tal, a una chica, y ahí él empieza a tener relaciones sexuales con ella. Tiene más de una. Entonces, él se desvirga con una chica que era costurera, algo así era, y tiene varias relaciones sexuales con ella. Llega a enfermar por tener relaciones sexuales con ella. Él habla de que le ponen unos cataplasmas o algo así, que estuvo 5 días en cama. Él me hace mucha gracia porque dice traqueado, me he traqueado a esta chica. Y bueno, pues esto en un infante no se podía consentir, pero también había que ver este infante, es decir, excluido de la sucesión al trono por las Cortes de Cádiz. En el exilio romano, con esa mujer como madre, que eso tenía que ser, con Godoy mediatizándolo todo. Con su hermano Fernando, que llega al trono en 1813, en 1814, allí se empieza a formar una corte fernandina, con mucho regusto dieciochesco, pero se va formando una corte fernandina, y él ahí en el exilio de Roma, sin un papel definido, sin un sitio donde estar, no sabe qué hacer. Él, educado en ese derecho divino de la realeza, de bueno, yo soy infante por derecho divino, y yo, pues bueno, a mí me tienen que mantener y yo tengo que tener aquí un estatus, pero ¿qué estatus vas a tener? Exiliado en Roma. Pues todo esto ocurre ahí. Esa es la adolescencia del infante. Y es algo muy curioso. Sí, me parece muy curioso el hecho de que, como referías, era una persona muy sexual, ¿no? Bueno, lo que nosotros podríamos llamar actualmente como una ninfomanía, ¿no? ¿Tú crees que que podría llegar a ser ninfómano? Bueno, no sé si ninfómano. Felipe V tenía un frenesí sexual. Y ese frenesí sexual ha ido bajando en sus descendientes, o sea, ha ido descendiendo. Francisco de Paula tiene un frenesí sexual muy fuerte. Con total probabilidad Fernando VII también, pero Fernando VII tenía un problema añadido por su macrogenitosomía. Isabel II de España. Bueno, estas infantas, estas cuñadas también parece que tenían ahí alguna especie de... Y ese frenesí, Alfonso XIII, Alfonso XII, es decir, eso ha ido descendiendo para abajo ese frenesí sexual. Yo no soy, o sea, yo no soy experto en temas médicos, yo no sé si eso puede ser algo genético o no, pero bueno, que ahí había un frenesí sexual. En él, sí, en él, pero de forma descarada. Es más, él llega un momento que le pide a su hermano, cásame. Sí, eso te iba a preguntar ahora con respecto a, bueno, a casar a Francisco de Paula con una, bueno, pues con una mujer, ¿no? Porque si era tan sexual, ¿por qué no lo casaron? Teniendo en cuenta que él, bueno, que no pudieron casarlo con Carlota Godoy. No, Fernando VII se negó a casarlo con Carlota Godoy, claro. El enemigo de Godoy no iba a consentir que su hermano se casara de forma morganática con una, y menos con una descendiente de Godoy. A él, cuando esto estalla, porque esto de que él había tenido relaciones sexuales con esta chica estalla, eso se llega a saber, Fernando VII lo sabe, bueno, pues decide pasearlo por las cortes de Europa. Lo que le dice a su hermano es, bueno, coge el petate y pasea por Francia, Bélgica,
Se va también Ujú, a Prusia, Sajonia, va a Austria, que por cierto en Austria él coge mucha amistad con el archiduque Rodolfo ujú, y llega a conocer a Beethoven. O sea que él se mueve mucho por allí. Y en esos paseos que él hace por la Europa de esa época, estamos hablando 1816, 1818 más o menos, pues ahí hay unas princesas casaderas y se plantea con quién casarlo. ujú, En un primer momento, a él se quería casar con una sobrina suya, hija de su hermana María Luisa, ujú, pero eso se descarta por completo. Eso, la reina, o sea, perdón, la infanta María Luisa, antigua reina de Etruria, en ese momento ya, si no ya, en breve sería duquesa de Luca, no quiere que su hija se case con su hermano. Luego se plantea, como él llega a Sajonia, porque él va a Sajonia en este viaje, en este periplo que hace, él va a Sajonia y en Sajonia él asiste mm, a una boda de, creo que es la princesa, sí, es la princesa Fernanda, que se casa con el heredero del Gran Ducado de la Toscana. Entonces él va allí a la boda y conoce a todas las hijas del príncipe Maximiliano de ujú, Sajonia, que eran las únicas princesas que había en Sajonia casaderas. Había otras más ujú, adultas, solteras, pero casaderas. Él allí conoce a su futura cuñada, eh, la futura reina María Josefa, que es la tercera mujer de Fernando VII, en ese momento todavía no. Y él, bueno, pues quiere casarse tal vez con, no sé si con ella, también habla de la mayor, de la princesa Amalia. Se niega a casarse con unas Baviera porque están emparentadas con los Borné y por lo tanto con Napoleón. En Austria también se habla de alguna archiduquesa, total, que sí, que se empieza a plantear que hay que casarlo. Y él, en sus cartas, le dice a Fernando, cásame, pero cásame porque sé que voy a terminar metiendo la pata otra vez. Y entonces deciden, al final él ya llega a España, creo que es en mayo de 1818, abril-mayo llega, y ya deciden, bueno, pues lo van a casar. ¿Con quién lo van a casar? Lo van a casar con una hija de su hermana, ujú, María Isabel. María Isabel en aquel momento era la princesa heredera al trono de las dos Sicilias, princesa consorte heredera, porque el príncipe heredero era Francisco Genaro, y que por cierto, este es hermano de María Antonia, de ujú. la princesa Olvidada. olvidada, y deciden casarle a Francisco de Paula con una sobrina suya, hija de esta hermana María Isabel, que es la primogénita, la infanta, bueno, en aquel momento princesa Luisa Carlota de las dos Sicilias, futura infanta. Pues esa Luisa Carlota tiene fama de ser una María Luisa versión evolucionada, ¿no? Esa Luisa Carlota hereda el mal carácter y todo lo que rodeaba a su abuela María Luisa y lo mismo de su abuela María Carolina. Es decir, era como una fusión de las dos. Esa mujer era una cría, porque cuando se casa tiene 14 años. Pero fíjate cómo ya esta gente, estos infantes, estas princesas, estos príncipes, estos reyes, están educados de una forma distinta. Mm, Ellos tenían muy claro bueno, que ella, sobre todo, ¿no? Ella sabe, ella cuando llega a España, pues sabe perfectamente dónde llega. Ella sabe que llega a casarse con el último infante, con ese que está ahí y que veremos a ver qué pasa. Sabe que su marido está, en aquel momento todavía no está en la sucesión porque las ujú. Cortes de Cádiz lo habían habilitado y aún no había habido un habilitamiento, pero ella llega, ella se cosca de todo, ella llega allí y se da cuenta de, uy, qué popular es mi marido, mi futuro marido, porque claro, todo esto que hemos hablado del 2 de mayo, estaba mucho en Ujú, el recuerdo, entonces Francisco de Paula era muy popular. Además era guapete, era, bueno, guapete, por lo menos el más guapo de los Borbones que había en España. ujú. Pelirrojo, con las patillas, a la moda más parisina, más romana. Pues ella llega aquí, se casa con él, se da cuenta de todo, ella toma el pulso perfectamente a todo lo que sucede, y qué es lo que ella tiene muy claro, como princesa, aunque estamos ya en el siglo XIX, era una princesa educada en una mentalidad tremendamente dieciochesca, por lo tanto yo llego al poder, o sea, yo llego, perdón, a la corte nueva, para tener poder, me tengo que quedar embarazada. Ujú. ¿Qué pasa? Pues se casa con un hombre que tiene un frenesi sexual de la hostia, al mes de estar casada, ya se queda embarazada. Y ahí empieza ella ya, pues, esa prolífera, esta mujer que tiene un montón de hijos, a los dieciochesco, una infanta totalmente dieciochesca, y que tiene muy claro que ella, bueno, llega a una corte en la cual está
ellos, que son, digamos, Francisco de Paula y Ujú. ella tiene clarísimo la simbología del poder. Uno ve un retrato cualquiera de ella, incluso jovencita, con 14, 15, 16 años, y tú la ves elegantemente vestida, con joyas, con unos peinados llenos de joyas altísimos. Pues claro, tú eso lo estás viendo. Ella lo que me está mostrando ahí es la simbología del poder. Yo soy infanta Claro. y a mí se me tiene que ver como infanta. Y por otro lado, está la otra familia, que es la familia, porque el rey es otra cosa. Mm. Pero está la otra familia, que es la familia del infante Carlos María Isidro, Ujú. donde, bueno, son, digamos, los potenciales herederos, en tanto en cuanto el rey no tiene hijos todavía. Y empieza ahí una guerra doméstica entre cuñadas. María Francisca, posteriormente también llega, María Francisca era la mujer del infante Carlos María, la princesa Braganza. Y una hermana de ella, que viene luego más tarde, que es la princesa de Beira, la Ujú. infanta María Teresa. Pues ellas dos, que Luisa Carlota le llamaba las predilectas, y estas llamaban a Luisa Carlota la señorina. Entonces empieza una guerra doméstica entre estos dos, ¿Y a qué entre te estas cuñadas. refieres con guerra doméstica? Bueno, en intentar en todo momento llevarse el favor del rey, Fernando, Ujú. de la reina, primero, bueno, con María Isabel no tanto, sino sobre todo con María Josefa de Sajonia, con la tercera esposa. Y ahí hay una guerra doméstica bestial. Por ejemplo, cuando llega ya el trienio liberal, que es cuando se produce toda la sublevación de Cádiz en 1820-1823, cuando cae el trienio liberal, esto fue un punto y aparte, cuando cae el trienio liberal aquí, ellos están desembarcando, la familia Ujú. real desembarca, ¿y qué dicen las crónicas? Que las princesas Braganza, las cuñadas de Fernando, habían convencido a la reina María Josefa para vestirse con unas capas Ujú. escocesas. Al bajar del barco, ahí está todo el mundo expectante, el ejército de los 100.000 hijos de San Luis, bueno, ahí está todo el mundo, ellas bajan y cuando bajan abajo del todo, eh, ellas se quitan las capas, o sea, las Braganza. Ujú. Y hay debajo de las capas unos vestidos fabulosos, o joyas y tal, unas cadenas que pone Viva el Rey Absoluto, unas cosas así. Y por otro lado, nos encontramos a Luisa Carlota con un vestidito casi despeinada. Eso simbólicamente, ¿qué quiere decir? ¿O qué se refleja ahí de forma simbólica? Como se ha acabado el liberalismo y ha vuelto el absolutismo otra vez, estas Braganza están apoyando el absolutismo y qué triste está Luisa Carlota, medio despeinada y no andrajosa, pero mal vestida, porque ha acabado el liberalismo. Por lo tanto, estas, las Braganza son absolutistas, Luisa Carlota es liberal. Eso es lo que coge, eso es lo que recoge la Ujú. historiografía. Y ahí Luisa Carlota eso no se lo perdona. Empieza una guerra entre ellas, pero dimes y diretes para aquí, para allá, pum, 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 pum. Vamos, eso fue. Eso lo que hacía también era recoger lo que se hacía en las calles. Y al final, ¿quién ganó la guerra? Luisa Carlota. Con todas, todas. A la muerte de María Josefa de Sajón en el 29, Ujú. Fernando VII, bueno, está ahí, se vuelve a quedar viudo, no tiene descendencia legítima, se tiene que volver a casar. Los que rodean a su hermano Carlos María Isidro, que ya los realistas exaltados, que ya, bueno, Ujú. podríamos llamar carlistas ya, ¿no? No quieren que el rey se case, porque ven en Carlos María el heredero. Luisa Carlota, que se lleva súper bien con Fernando VII, él dice que sí. O sea, ella dice que sí, que él se tiene que volver a casar. ¿Y qué es lo que hace él? Ella le lleva un retrato de su hermana María Cristina y le Ujú. dice, mira Fernando, qué guapa. Y Fernando, sexual, como su hermano Francisco de Paula, estaba un poco cansado de estas princesas que no habían tenido experiencias sexuales. Claro, porque además para poder lidiar con el problema que tenía Fernando VII, Claro, sin experiencia sexual, esas pobrecitas lo tuvieron que pasar fatal. Y como se rumoreaba que María Cristina ya había tenido relaciones, incluso se hablaba de un hijo ilegítimo, un hijo bastardo, una cosa de estas, eso a Fernando le importó un soberano pimiento ya estaba hecha. y dijo, pues ala, yo quiero esta.
y se casa con María Cristina, una mujer sensual, no tanto sexual, pero sí Ujú. sensual, bueno, pues con estas caderas que tenían antes, que simbolizaba La fertilidad. una fertilidad, una fecundidad fuerte. Y claro, ahí la balanza, si en aquel momento la balanza era, las Braganzas pesaban más, la signorina Luisa Carlota pesaba menos, con la llegada de la hermana de Luisa Carlota como nueva reina de España, nueva reina consorte de España, la Se balanza, invirtió. efectivamente, y eso a las Braganza no les gustó nada, nada, nada. Me hablabas de, bueno, has hecho ahí una pequeña mención al tema de los carlistas, ¿no? Ujú. Pues detalla un poquito más, háblame un poquito más del tema carlista. Bueno, el tema carlista, aquí claro, lo que sucede es Ujú, que el rey Fernando VII no tenía herederos, ¿vale? Se había casado con María Antonia de Nápoles, que ya hablaremos en el segundo, bueno, ya contaré en el segundo capítulo del documental qué sucede con ella. Se había casado con María Isabel de Braganza, con la cual había tenido dos hijas, pero las dos, la última no llegó casi a nacer viva porque, bueno, murió en el parto. Luego con María Josefa, ahí había habido un par de abortos, pero ujú, tampoco no había habido un embarazo. Entonces, claro, en todo ese, son muchos años. En todos esos años, el potencial heredero o el presunto heredero de Fernando VII era su hermano, Carlos María Isidro. Y a su alrededor se fueron reorganizando o se fueron organizando una serie de personas que apoyaban la figura de este infante y son los futuros carlistas, enfrentados completamente a las nuevas corrientes liberales que ujú. estaban entrando. Aquí hay que tener un poco de cuidado también a la hora de hablar de esto, porque muchas veces se habla de Fernando VII como un monarca absolutista. Fernando VII era todavía más que un Ujú, absolutista. Fernando VII era más absolutista que su padre, era más absolutista que su abuelo Carlos III. Él, bueno, él tiene una corriente, digamos, de la ilustración del siglo XVIII muy naturalista que se dice. Con el poder, él podía tomar el poder donde le diera la gana en todos los asuntos del Estado y además él veía a España como suya, como una ujú. propiedad, un concepto patrimonialista de la corona, pero también del reino. Y los carlistas, no tan así, pero bueno, eran, digamos, esto de Dios, patria y reino. Ujú, Y luego estaba la otra corriente, que eran las corrientes liberales que estaban penetrando por todas partes. Y bueno, ahí se habla de que a Luisa Carlota y a Francisco de Paula les estaban empezando a rodear una serie de personajes de esas corrientes liberales, que estaban divididas en dos partes. Por un lado, los moderados, liberales ujú, moderados, y por otro lado, liberales progresistas. ¿Mm? Eso es la guerra carlista. Bueno, esos son los carlistas. Luego las guerras carlistas suceden cuando, bueno, como todo el mundo sabe, Fernando VII tiene con María Cristina dos hijas, la infanta Isabel, futura Isabel II, y la infanta María Luisa Fernanda. Al tener dos hijas y ningún varón, y el morir, es cuando se desarrollan las guerras carlistas, que es su hermano, el infante Carlos María Isidro, que no acepta la sucesión de la corona en su sobrina Isabel. ujú. Vale. Me acabo de acordar, ya que llevamos un buen rato hablando de Luisa Carlota, que, bueno, una vez paseando por el barrio de Chueca, bueno, pues como sabes, y vuelvo a decirlo, que viví en Madrid unos cuantos años, paseando por Calle de la Luna, Ujú, hay como una especie de palacete, ¿no? Que por cierto está en un estado sí. lamentable. Ujú, Y bueno, me comentaron que allí vivió ujú. Luisa Carlota. Unos años después. Además, me dijeron, Luisa Carlota, la del guantazo. Sí. ¿Qué es eso? Ella vivió allí, bueno, o Francisco de Paula y Luisa Carlota y su familia Ujú, vivió allí, pero años después. De momento no. En estos momentos que estamos hablando vivían en Palacio Real. ujú, ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues en 1832 ujú, Fernando VII cae enfermo en la granja de San Ildefonso. En el Real Sitio de la Granja, estaban allí pasando la temporada de verano, cae enfermo. ujú,
se cree que va a morir. Él y todos. Y entonces ahí empieza, porque claro, con el nacimiento de Isabel II, bueno, de la futura Isabel II y Ujú, de su hermana Luisa Fernanda, Fernando VII había dejado muy clarito que estas hijas suyas iban a ser las sucesoras al trono, apartando entonces a su hermano a- y con él medio moribundo, su hermano y quienes lo rodeaban, muchos embajadores de las potencias absolutistas, como Nápoles, Cerdeña, Austria y tal, empezaron a apoyar a don Carlos María para obligar al rey Fernando a que derogara la pragmática. ujú, Es decir, que derogara la pragmática sanción, que era lo que permitía a Isabel ser la heredera al trono. Fernando, medio moribundo ahí, parece que la firma, eso está ahí siempre puesto, bueno, no está puesto en duda que la firme, sino cómo la firma, ujú, mediante coacción o averiguado qué. Entonces, en ese momento que Luisa Carlota, bueno, Francisco de Pablo, Luisa Carlota y sus hijos estaban en Andalucía en un viaje oficial, paseando por Andalucía, se enteran de todo esto, vuelan raudos a la granja. ¿Qué cuenta la historiografía? Que Luisa Carlota, ni corta ni perezosa, se acerca a Tadeo Calomarde, que era el secretario de Gracia y Justicia, le arranca la derogación de la pragmática, la tira a la chimenea que está ardiendo para que se queme y le pega un par de hostias. Y lo que le dice el secretario es, señora, manos blancas no ofenden. Guantes blancos no ofenden, perdón. una vez más demostrando la fuerza que tenía, ¿no? Ella una fuerza bestial. No se puede demostrar que eso sea cierto, que el Ujú, episodio sea cierto. Ahora, que ella tenía carácter para pegarle un guantazo al secretario de Gracia y Justicia, 1, 2, 3, 4, 5 y los que hicieran falta. Eso segurísimo. No está demostrado, pero bueno, se habla de eso. Por eso se habla de que ella fue la que le pegó el guantazo a el Calomarde. guantazo. Entonces, pequeño resumen. Fernando muere, Fernando muere en el 33. empieza la guerra carlista Ujú. con María Cristina como gobernadora. Como reina gobernadora de su hija, que ya es Isabel II. Eso es. No obstante, en vuestro, bueno, he visto en vuestro libro que Luisa Carlota y María Cristina se llevaban a matar. Después de eso sí. Fíjate que hasta la muerte de Fernando, incluso un poquito después de la muerte de Fernando, se llevaban bastante bien. Ujú, Dos hermanas, bueno, nuevas en la corte, se llevaban bien. El problema viene a la muerte del rey Fernando. Claro, se establece una regencia de María Cristina que se convierte en una nueva reina gobernadora de su hija Isabel II. Y aquí hay dos fuerzas políticas, independientemente de las carlistas que están en ujú, guerra, que están en guerras con ellas. Los políticos moderados empiezan a rodear la figura de la reina gobernadora. Y si hasta ahora habían visto a Luisa Carlota como un personaje importante, como adalid de liberalismo, ujú, empieza a ser una persona incómoda, porque es una persona muy fuerte, muy totalitaria. Entonces la intentan apartar. Y Francisco de Paula y Luisa Carlota empiezan a ser rodeados en ese momento, aprovechando, vuelta a decir, la extrema popularidad de Francisco de Paula, que era un personaje con una popularidad muy fuerte, por todo esto del 2 de mayo que hemos hablado ujú, antes, pues los liberales progresistas empiezan a rodear a este matrimonio y a sus hijos. Y ahí empieza pues un enfrentamiento a la vez que, digamos, la masa gubernamental se enfrentaba a los carlistas, dentro, digamos, de los liberales, pues estaban los moderados que rodeaban a la gobernadora y a Isabel II, una cría, y los liberales progresistas que rodeaban a Francisco de Pablo y Luisa Carlota, también en pugna. ujú, Y encima en un momento en el que Luisa Carlota, como digna heredera de su abuela María Luisa y de su otra abuela María Carolina, había heredado también esa leyenda negra. ujú. Y aparece por aquí un personaje que era el conde de Parcent, que se convierte en el jefe de su casa y que los rumores dicen que era su amante, Supuesta amante, su sí. supuesto amante. Para este momento ya estaban todos nacidos, todos los hijos nacidos. Ujú, Eh,
Isabel Fernandina, que era la mayor, luego el infante Francisco de Asís, el futuro rey Francisco, en aquel momento duque de Cádiz, el infante Enrique, duque de Sevilla, luego la infanta Luisa Teresa, luego ya estaba allí también la infanta Josefa, es que estoy intentando recordar porque hay entre medio algunos que fallecen, pero bueno, la infanta Josefa, luego la infanta Cristina y por último la infanta Amalia, que es la última que nace. Tienen más hijos, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, está también, perdón, el infante Fernando, que también está vivo todavía. El infante Fernando muere más tarde en el 54. Estos son sus hijos. Y pues bueno, todos estos, como te digo, rodeados por los progresistas, aquí todavía sus hijos no tienen mucha importancia. Son unos infantes, bueno, son jovencitos, son muy jovencitos. Vale. Y resultado de todo esto, exilio de nuevo, ¿no? En el 38, lo que hace la reina gobernadora es, bueno, pues coge a sus hermanos, eran sus hermanos, Sí. su hermana era ella, pero ellos son así. A Francisco de Paula lo llamaba hermano también, ¿no? Pues a sus hermanos los exilia a Francia. En Francia estaba reinando un tío de Luisa Carlota, que era el rey Luis Felipe I, el rey de los franceses, un rey burgués. Su esposa era la reina Amelia, tía de Luisa Carlota como hermana de su padre. Y bueno, en esa corte allí se establecen y empiezan a maniobrar. Ellos empiezan a maniobrar por todas partes porque ellos tienen una cosa muy clara. Se empiezan a desarrollar, aún despacio, pero se empiezan ya a sentar las bases de los futuros matrimonios españoles. Es decir, a Isabel II y a la infanta Luisa Fernanda hay que casarlas. Todavía no porque es muy pronto, pero bueno, ya se empiezan a gestionar estos hipotéticos matrimonios y lo que tiene muy clarito Luisa Carlota es que la reina se va a casar con su hijo mayor, que es el infante Francisco de Asís. Y bueno, tiene al infante Don Enrique, que es el duque de Sevilla, bueno, como posible candidato para la hermana de Isabel, que es la infanta Luisa Fernanda. Y en eso se va a centrar Luisa Carlota. Ese va a ser el centro de atención. Aquí sucede que en el año 41, que todavía está en el exilio, claro, aquí sucede algo tremendo, que es que su hija mayor, la infanta Isabel Fernandina, bueno, pues se enamora de Ignacy Górowski, que era un conde polaco, de estos de tercer, cuarto, quinto orden, y que además tenía un ménage à trois con dos hombres, es decir, un conde polaco bisexual, podríamos decir. Y esta se fuga, bueno, Sí, un episodio... pero bueno, lo de la hija lo podemos Sí, dejar para otro capítulo, para para otro ella, capítulo, ¿no? Aquí estamos hablando de los Francisco padres. de Paula y bueno, y de Luisa Carlota, y así pues ya me invitarás a un segundo capítulo, Venga. ¿no? Ahora, quiero que me expliques cómo estaban gestionando el intento de matrimonio de Isabel II y Francisco, nuestro Paquito. Paquito. Bueno, yo lo llamo Paquito. Pero Mm, a mí me cuesta mucho llamarlo Francisco de Asís. No sé, me cuesta muchísimo. Pues mediante la prensa. Mediante prensa, bombardeo de prensa constante. Así lo hacían. La prensa progresista apoyaba mucho a Francisco de Asís, que en aquel momento era duque de Cádiz. Claro, ellos, Francisco de Paula y Luisa Carlota, sabían perfectamente el gran problema, entiéndase las comillas, que tenía Francisco de Asís, Porque Paquito, supuestamente era y homosexual, es que ¿no? era homosexual. O por lo menos le gustaban los hombres. Hay que moverse, hay que entender también que nos movemos en un momento en el que el concepto de homosexualidad, el concepto de masculinidad, no es el mismo que hay ahora. Es un concepto completamente distinto. Y bueno, hoy en día, aunque nos derivemos un poco del tema, pero hoy en día, pues bueno, los homosexuales a lo largo del siglo XX se han ido adquiriendo unos derechos, afortunadísimamente, por luchas, por todo, ¿no? Pero estamos en el siglo XIX, no estamos en el siglo XX, siglo XXI. Claro. Un homosexual del siglo XIX ni se planteaba
casarse con un hombre. Ni se le pasaba por la cabeza. Ellos, la realeza, tenía asumidísima la homosexualidad desde los tiempos del hermano de Luis XIV. Bueno, y se consentían amantes masculinos siempre y cuando esa persona, ese príncipe, ese infante homosexual, esa infanta o princesa lesbiana, que también las hubo, se casara y tuviera descendencia. Tú, cumpliendo tu papel, podías tener amantes de tu mismo sexo siempre y cuando no hubiera escándalos. Pero Eso pese a gustaba. todo, también hay muchas leyendas negras con respecto a Francisco de Asís Vos, y a Isabel II, ¿no? hay muchísima leyenda negra, sobre todo. Es un personaje, Francisco de Asís e Isabel II, vilipendiados a nivel sexual. Bueno, una cosa. Fue un reinado catastrófico, Ujú. ojo, ¿eh? Pero hay muchísima desinformación. Pues entonces te propongo que, bueno, pues que en un futuro tampoco te voy a pedir que hagas todo No, de una vez, pero sería interesante hablar de estas leyendas negras de Francisco de Asís y de Isabel II en un vale. futuro un poquito más adelante. Y por otro lado, también sería muy interesante hacer algo sobre esto, sobre la homosexualidad, cómo los miembros de la realeza llevaban su homosexualidad Ujú. en esa época, porque nosotros estamos acostumbrados, pues bueno, nosotros vivimos en un siglo completamente distinto, en una sociedad que evolucionó, positivo o negativamente, evolucionó, y Ujú. vivimos tiempos completamente distintos. Pero en Claro, esa época, vale, que sabemos que entre ellos, en su pequeño, gran núcleo, que les daba igual, ¿no? sí, Que fueras completamente, homosexual, mientras completamente. garantizaras una descendencia y que de puertas para afuera fueras una familia tradicional, ¿no? Claro, fíjate, eh, mismamente si nos vamos al hermano de Luis XIV, que es el que he hablado antes, Felipe de Ujú. Orleans, él era homosexual, travesti, tenía amantes masculinos por doquier, se casó 2 veces y tuvo una caterva de hijos. Esa era la clave. La clave era tener hijos y un matrimonio estable. Ujú. Fuera de eso, había muchos homosexuales. Fíjate, Ignacy Górowski, que era un conde polaco, el que hemos hablado antes, el que se casó con la infanta Isabel Fernandina, era Que bisexual. por lo menos era bisexual. Es que, claro, los conceptos de homosexualidad, de masculinidad, de feminidad, todos esos conceptos en aquel momento eran distintos. Y el error que cometemos es verlo todo desde la perspectiva actual. Y Claro. claro, tú no puedes ver a un homosexual o a un hombre o a una mujer del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XVII con los conceptos de hoy, porque Mm, entonces te va a salir una porquería. sí. Tú tienes que verlo desde el concepto de aquel momento. Lo pasarían mal, seguro, porque bueno, el amor es el amor, pero era una mentalidad distinta. Y más estos, que no están educados en una mentalidad burguesa, porque estos miembros de la realeza no tienen un concepto pequeño burgués que es el que tenemos nosotros hoy en Mm. día, un concepto mucho más puritano, más pequeño burgués, que ellos no tenían. Pero Quizás bueno, serían incluso más open mind que nosotros en el siglo XXI, porque, pues como bueno, comentábamos, ten en sabían cuenta que perfectamente que había homosexuales en la realeza y, bueno, mientras tú cumplieras con con tu cometido, sí, podrías hacer lo que quisieras. fíjate que se consentían las infidelidades. Sí, los amantes estaban a la orden del día. No es el concepto peyorativo que tenemos hoy en día de las relaciones, no sé si decir poliamorosas, pero bueno, Ujú. de más de uno en la relación. En ese momento es que era otro distinto, es que es un mundo distinto. Pero sí, más adelante le podríamos dedicar un par de vídeos interesantes a toda esta forma de pensar, más no tan pequeño burguesa y puritana como la nuestra. Y Ujú. son interesantes, puede ser interesante. Entonces retomamos Ujú. la conversación que estábamos teniendo antes. Esto pasa mucho, ¿eh? Te pones a hablar y Sí, 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 sí. empiezas a Yo te divagar. seguiría haciendo preguntas y hablando de la homosexualidad en el siglo XIX, pero te pregunto, con relación a los infantes,
Ujú. Hay una persona que lleva la voz cantante, ¿no? Aquí. Luisa Carlota. Francisco de Paula tiene el problema que se casa con una madre. Se casa Ujú. con su madre, porque Luisa Carlota es pues una María Luisa de Parma. Entonces el pobrecito queda totalmente encumbrado. Tampoco podemos decir, verás, Francisco de Paula era un infante, podríamos decir que era un infante culto, era un infante culto, sí lo era, no una cosa intelectual, no es eso, pero era un infante culto con sus inquietudes, sus ideas, su tal, pero toda la vida dominado por su madre, luego por su mujer, pues claro, esto te convierte en alguien pues muy apagado. Mm. ¿Qué es lo que le pasó al infante Francisco de Paula? Estaba totalmente a la sombra de ella. Y bueno, y esta fuerza de la naturaleza, bueno, pues en un determinado momento llega, bueno, llega la llamada de Dios, ¿no? Cuando murió Luisa Carlota. Ella muere en febrero de 1844. Ujú. Sí, en febrero creo que es de 1844. No está muy claro de qué hablan de una varicela, hablan de una... quién sabe. Ujú. Pero si ella muere en el 44 y se queda la familia totalmente descabezada. Claro, porque ella, siendo un personaje tan poderoso, ¿no? Claro, se quedan sin el alma Mm, mater familiar. ¿Qué pasa con esa familia después de la Bueno, muerte de Luisa Carlota? se calman las cosas con la muerte de Luisa Carlota, se calman las cosas en referencia a la reina gobernadora, que ya en aquel momento no era reina gobernadora, era reina madre solamente, Ujú. porque en el año Luisa Carlota muere en el año 44, pero en el año 43 Isabel II con 13 años es declarada mayor de edad. Ujú. ¿Vale? Entonces ya bueno, ya antes había habido la regencia de Espartero, por lo tanto ya no era reina gobernadora, era reina madre, María Cristina. Se relaja mucho la tensión, la situación se relaja mucho. Todos, ya aquí en España ya había unos cuantos miembros de la familia, pero toda la familia de Francisco de Paula regresa a la muerte de la madre, se van a vivir al Palacio de San Juan del Buen Retiro, que ya no existe, que estaba en el Buen Retiro. Ujú. Y bueno, allí él, pues allí se queda Francisco de Asís, Paquito, el duque de Cádiz, ahí está, un poco intentando ser el que bueno, el que tranquilice toda la situación, un poco, Ujú. digamos, la voz coherente. Ujú. Porque Francisco de Paula se convierte en el pater familias de esta familia que hay aquí, pero está muy descabezada, Luisa Carlota. Está muy descabezada y él, yo creo que no sabe manejarse solo. Por eso abandona las garras de su mujer y sin darse cuenta cae en las garras de otra cosa, que eran las sociedades secretas. Entonces él va cayendo de garra en garra. Él va así, Ujú. dando vueltas. Vale. Te prometo que no te voy a hacer muchas más preguntas, ¿vale? Venga. Tengo aquí dos o tres apuntadas, porque como te habrás fijado, también voy sacando apuntes mientras hablas, porque Ujú. claro, me van surgiendo otras dudas, ¿no? Me acabas de hablar de las sociedades secretas. Sí. Vale. ¿Y qué pasa con esas sociedades y con el infante? Mira, con Francisco de Paula se ha dicho muchas veces, primero que era masón. Luego ha habido historiadores, o sea, sí, investigadores actuales Ujú. que han negado que él era masón, que han negado... El problema es eso, habernos centrado en la masonería. ¿Francisco de Paula era masón? No, pero había más sociedades secretas. Ujú. Y Francisco de Paula pertenecía a una sociedad secreta. Eso está más que demostrado por las cartas personales que existían, por los espías que rodeaban a la familia, que hay documentación escrita sobre eso, de ellos, de su puño y letra. Ujú. Cartas personales donde hablan de que él era miembro de una sociedad secreta. Una sociedad secreta que se aprovechó de él en todo momento. Él era un... Si Luisa Carlota estaba completamente Perdido. perdido por completo, bueno, su hija en Bélgica con el Gurowski. Su hijo Francisco se casa por fin en el año 46, en octubre del 46, con Isabel II. Al año siguiente, en el 47, su hija se casa con el duque de Sesa y el otro hijo, Enrique, se casa con la hija del conde de Castellá y también la lía. Ujú. Luego,
Ocurre un episodio que también hablaremos de eso en otro vídeo, que es el incidente con Serrano, Isabel II y Serrano. Claro, pues él está ahí metido en unas sociedades secretas que lo que intentan es derrocar a Isabel II del trono. Y él participa en esas cosas, yo creo que sin darse, hombre, dándose cuenta, pero sin tampoco tener una idea muy clara de lo que está haciendo. Y también porque le prometen, como se dice vulgarmente, el oro y el moro. Porque claro, ¿quién está más cercano al trono? Quitando, claro, a Isabel II, que es la reina, su heredera es la infanta Luisa Fernanda, casada con un Orleans y por lo tanto iba a ser muy complicado que si le pasaba algo a Isabel II, ella, porque estaba casada con el duque de Montpensier, ella llegara a ser reina porque no se iba a consentir. ¿Quién era el siguiente? Él. ¿Qué le proponen las sociedades secretas? Bueno, pues si ocurre algo a la reina, vuestra Alteza será el futuro rey como Francisco I. ¿Quién va después de él? Francisco de Asís, su hijo. Y hay un juego interesante de poder. Lo que pasa que el infante don Francisco de Paula, pues tampoco, donde no hay no se puede sacar. Y aquí él ha bebido mucho de los réditos de su esposa, pero yo creo que él, pese a que era bastante culto, era bastante simplón. Entonces las sociedades secretas tampoco pudieron sacar mucho de él, pero sí él era miembro de una sociedad secreta. Eso sí, está demostrado a nivel documental. Te iba a preguntar sobre, bueno, pues qué pasó con sus hijas, ¿no? Pero ya te has adelantado un poco Sí. a mi pregunta. Em, pero con todo esto, tengo aquí también apuntado que hay un nombre que resuena mucho en este momento y es el nombre de Teresa Redondo. Sí. ¿Quién es esta Teresa? Él se queda viudo en el 44 Ujú. y tenemos que retomar otra vez el frenesí sexual. Él hay un episodio donde le encuentran teniendo relaciones con dos criadas francesas. Ujú. Ya viudo, ya viudo. Entonces él plantea casarse y él sí que se quiere casar con alguna princesa casadera. Ujú. ¿Quién frena eso? Su hijo. Su hijo, el rey Francisco de Asís, el rey consorte, no quiere que aquí venga una princesa de otra casa real a casarse con su padre y por lo tanto tener otra mediatizadora más en el trono, en el Ujú. poder, en la corte. Para intentar detener un poco a su padre, lo que hace es, como sabe que él tenía una amante, que era Teresa Redondo, bueno, ahora te cuento, Teresa Redondo pues permite que haya una relación entre los dos. Ujú. A mí buscar a Teresa Redondo me costó una barbaridad. ¿Por qué? Primero porque todo el mundo en todas partes aparece como Teresa Arredondo. Pues yo me fui a Murcia, no físicamente, sino que empecé Ujú. a buscar en las parroquias de Murcia, que es de donde ella es de allí, y yo no encontraba por ningún lado Arredondo, yo no lo encontraba por ningún sitio. Porque ella era, según todas las crónicas, Teresa Arredondo Ramírez de Arellano. Ujú. Y yo la buscaba y buscaba y buscaba y buscaba y yo no encontraba nada. Y ahora resulta que se llama Teresa Redondo Ramírez. ¿Qué pasa? Ella era cantante de ópera, Ujú. de lírica. Y Francisco de Paula era un gran melómano. Le encantaba la Sí. música, iba a la ópera, tiene una colección de ópera tremenda de música. Y ella se hacía llamar la Arredondo. Entonces de ahí lo de Teresa, Arredondo. Pero ella se llama Teresa Redondo. Ujú. Luego el apellido fue cambiado, pero ella se llamaba Teresa Redondo. ¿Qué pasa con esta Teresa Redondo? El infante tiene un hijo con ella, que es Ricardo, Ujú. el futuro duque de San Ricardo, futuro bastante más adelante. Y el niño nace en el 51 y en el 52 el rey Francisco e Isabel II consienten que Francisco de Paula se case con Teresa Redondo Ujú. para legitimar también a este crío que había nacido un año Ujú. antes. Y esta es Teresa Redondo, una mujer que consigue aplacar al infante, se encierran allí en el Palacio de San Juan, él tiene una vida en la corte, porque Ujú. él como padre del rey y suegro de la reina, pues va a las ceremonias palatinas, él participa en todo,
Y dentro del Palacio de San Juan se forma un mundo muy pequeño burgués, donde crían entre los dos, hay una diferencia de edad importante, ¿eh? Pero crían entre los dos al futuro duque de San Ricardo, a Ricardito, como lo llamamos, bastante bien. Y esa es Teresa Redondo, quien aplaca todo esto y quien hace que el infante pase a un segundo plano totalmente también. ¿Y cómo fue ese matrimonio, además de lo que acabas Bueno, de fue un comentar? matrimonio, él siempre fue peculiar. Francisco de Paula siempre fue un personaje hasta su muerte. Él fue un personaje tremendamente peculiar hasta su muerte, fue rara. Entonces, fue un matrimonio normal. Hubo al principio muchos miedos, muchos recelos de alguno de sus hijos, de que ésta quisiera aprovecharse, de que Teresa Redondo quisiera aprovecharse, pero no. Yo no he encontrado nada, y Ricardo tampoco, es decir, no hemos encontrado nada que nos haga sospechar o que nos hiciera sospechar cuando escribimos el libro. Y ahora que estamos escribiendo sobre un tema circundante a todo esto, nada nos hace sospechar que ella se aprovechase. Que ella en el fondo estaba cómoda, por supuesto, por supuesto. No podemos olvidar que vivía en un palacio, en el Palacio de San Juan, con su servidumbre, una asignación al infante. Bueno, no es que el infante fuera multimillonario, pero bueno, tenía una vida más que cómoda. Entonces, bueno, ella se pudo aprovechar en ese aspecto. Pero aprovecharse de las preventas de su marido, no. Vale. Por lo menos cariño tuvo que haber, eso seguro. Vale, me comentabas, bueno, hubo ahí un momento en el que dijiste que hasta su muerte fue rara, refiriéndote a Francisco, A Francisco. de Paula. Pero claro, esta Teresa Redondo muere antes que él, ¿no? Ella muere en el 1863. ¿Y se sabe la causa de la muerte? Un paro cardíaco fue, porque se quedó muerta leyendo un libro. Estaba leyendo un libro delante de la chimenea, se fueron a pasar, no me acuerdo dónde, cerca de Madrid, a pasar las Navidades. Se acerca a la chimenea, se sienta para leer y se la encuentran muerta. Pío Baroja, descendiente de Aviraneta, que era un espía, afirma que murió envenenada. No, le daré un paro cardíaco. Última pregunta, Jonathan, para cerrar. Uh-huh. ¿Y cómo muere Francisco de Paula? La muerte de Francisco de Paula, él muere en 1865. Él ya se estaba viendo, él era ya muy mayor, él había nacido en 1794. Él ya estaba viendo que le quedaba poquito, por eso a su hijo, que ya era duque de San Ricardo, porque a la muerte de Teresa Redondo lo nombran duque de San Ricardo, a su hijo lo va acercando poco a poco a su otro hijo, al rey, por si él falta que el rey se haga cargo de su medio hermano. Claro. Y él, bueno, parece que, bueno, con total probabilidad, muere de un cáncer de estómago, con total probabilidad. ¿Qué pasa? En el año 65 estamos 2 años antes de la gloriosa revolución, 3 años antes de la gloriosa revolución, perdón, que es cuando expulsan a Isabel II y a Francisco de Asís y a la familia real a Francia. Era un momento de un caos político, de chismes, de dimes y diretes, de rumores, de la corte isabelina. Era una cosa así. O sea, hay que hacer otro capítulo, ¿no? Para hablar de ello. Sí, de la corte isabelina un capítulo aparte. Y entonces, ¿qué pasa? La familia real estaba veraneando en el norte, en las Vascongadas que llamaban en aquella época. Francisco de Paula estaba en Madrid. Y de repente llega un mensaje al rey Francisco, que estaba veraneando, y le dicen, hey, que tu padre está malo. Y entonces él, corriendo, 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 viene para Madrid. Y todo el mundo se extraña, hasta la prensa se extraña de qué hace el rey en Madrid cuando el infante Francisco de Paula no está enfermo. Todo el mundo decía que el infante no estaba enfermo. Pero sí lo estaba. El infante termina falleciendo. Lo raro de la muerte es eso, que se usó de forma política. Todo el mundo decía, bueno, todo el mundo, toda la prensa decía que era tan raro que el infante estuviera enfermo cuando lo habían visto paseando por el Retiro, por el Pardo, por el Prado y por todo eso unos días antes, pero si estaba enfermo, sí murió de cáncer de estómago, aunque en aquel momento se utilizó su muerte como una cosa política, para atacar
a la corona. Muy bien, pues Jonathan, quiero darte las gracias por este rato. Me has aclarado muchísimas dudas. Me pareció muy interesante, lo explicas muy bien, además, de Gracias. forma bastante clara. Y bueno, yo te lancé la propuesta, tú me has invitado al primer capítulo, así que yo te hago una contrapropuesta. A ver, cuéntame. Como sabes, en septiembre, si todo va bien, sale mi serie Mentes Ujú. Maestras, en la que voy a hablar de grandes personajes de la historia de la psicología, ¿no? Del siglo XIX hacia adelante. Y el primer capítulo vamos a hablar de Sigmund Freud, Ujú. este tan famoso y controversio personaje. Y bueno, y me gustaría invitarte a Vale. que vinieras. Yo pongo mi lado más historia de la psicología y tú seguramente que sabrás algún chisme de Sigmund Freud o de alguien cercano. Bueno, él era muy amigo de una princesa Bonaparte. Pues así que podemos hablar un poquito de eso. Y por otro lado, para darte las gracias por invitarme, pues quiero, más que un regalo, pues es un regalo medio envenenado. ¿Por qué? Porque el próximo 28 de agosto sale a la venta mi primer libro, Más allá Ujú. de la desconfianza, Vivir con el trastorno de la personalidad paranoide. Es un libro que es parte de una serie de 10 libros en la que trataremos un trastorno en cada libro. Bueno, pues que consiste causas, factores de riesgo, perspectivas, cómo lidiar con una persona que sufre este trastorno, cómo es el impacto en la vida diaria de las personas que lo padecen. Y bueno, pues sí, aquí está el regalito. Muchas gracias. Y bueno, y puedes ser uno de mis lectores beta. Lectores cero. Y bueno, pues ahí lo tienes. Y ya me dirás. Venga, yo te prometo leerlo. Fíjate que dispar, ¿no? Empezamos hablando de historia y terminamos hablando de psicología. Eso es lo bonito, no hay que encajonarse. Podríamos también hacer algo sobre la psicología de esa gente. Sí, sería muy interesante. La clave es no encajonarse. Hay que tener una mente abierta. Pero eso lo dejamos ya para otro capítulo y podríamos hablar un día de la forma de pensar de las familias. Y además podríamos invitar también a Ricardo Mateos, que sabe mucho de todo esto. Bueno, pues hemos llegado al final. Espero que no os haya aburrido mucho. Prometo subir en breve el capítulo 2 de María Antonia. Si no nos hagas esperar más. Y el siguiente capítulo de esta sección será sobre la infanta Isabel Fernandina, la hija mayor del infante Francisco de Paula y de Luisa Carlota. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Bueno, pues gracias a todos y una vez más gracias a ti, Jonathan, por haberme invitado a participar en tu primer capítulo de esta serie. A ver cómo sale. A ti siempre. Gracias.